Estimados amigos testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver en pantalla el CD-ROM de la Watchtower, mostrando la revista de la Despertad del 8 de enero del 2000, página 26, que trata el siguiente asunto titulado: El punto de vista bíblico. ¿Cómo evaluar con equilibrio las costumbres populares? Toda línea de conducta, sin excepción, ha sido condenada en algún momento y lugar, mientras que sea juzgado obligatoria en otra época y latitud. Este comentario, con el que el historiador irlandés William Lecky resume el carácter voluble de la gente, es también aplicable a las costumbres y tradiciones observadas a lo largo de los siglos. En efecto, muchas prácticas consideradas antiguamente parte integral de la vida cotidiana fueron objeto de condenas posteriores. Y no es de extrañar, pues como indicó el apóstol Pablo, la escena de este mundo está cambiando. 1 Corintios 7:31. Ciertamente, las sociedades se hallan en constante evolución, como suelen reflejarlo los giros radicales que toman las actitudes y hábitos sociales. Aunque los cristianos no deben ser parte del mundo, o lo que es lo mismo, han de mantenerse separados de la sociedad humana alejada de Dios, la Biblia reconoce que están en el mundo, y no les pide que sean aislacionistas. De ahí que sea esencial que mantengan una postura equilibrada ante las costumbres. Juan 17, 11, 14, 16. 2 Corintios 6, 14, 17. Efesios 4, 17, 19. 2 Pedro 2, 20, ¿qué son las costumbres? Las costumbres son usos de la vida social característicos de un lugar o una colectividad. Algunas, como los modales en la mesa y las normas de etiqueta, pueden haber surgido de la necesidad de regular el comportamiento de las personas cuando realizan actividades en grupo, de modo que interactúen con civismo y respeto. En tales casos, las reglas de urbanidad son como aceite que lubrica los engranajes de las relaciones humanas. La religión ha ejercido honda influencia en las costumbres, que de hecho se basan en muchos casos en antiguas supercherías e ideas religiosas ajenas a la Biblia. Por ejemplo, la entrega de flores a los dolientes quizás se origine en una superstición religiosa. Además, antaño se creía que el azul, color relacionado en muchos lugares con los niños varones, espantaba a los espíritus malignos. Que el rímel protegía del mal de ojo, y que los labios pintados disuadían a los demonios de entrar por la boca de una mujer para poseerla. Hasta algo tan inocente como cubrirse al bostezar pudo deberse inicialmente al miedo de que al abrir mucho la boca escapara el alma. Pero esas connotaciones se han desvanecido con los años, de modo que tales usos y hábitos han perdido todo sentido religioso. La preocupación del cristiano. A la hora de decidir si seguirá o no cierta costumbre, el cristiano debe preocuparse especialmente por el criterio divino manifestado en la Biblia. En el pasado, Dios condenó prácticas que tal vez se toleraran en algunas culturas, como el sacrificio de niños, el mal uso de la sangre y diversas conductas sexuales. Levítico 17, 13, 14. 18, 1, 30. Deuteronomio 18, 10. Igualmente, hoy existen costumbres populares que contravienen claramente los principios de la palabra de Dios. Entre ellas figuran tradiciones antibíblicas relacionadas con fiestas religiosas como la Navidad y la Pascua Florida o con supersticiones vinculadas al espiritismo. ¿Qué puede decirse de hábitos que en su día estuvieron ligados a prácticas cuestionables, pero que en la actualidad son principalmente reglas de etiqueta? Por ejemplo, en las bodas hay muchas tradiciones como el intercambio de anillos y la tarta nupcial con posibles orígenes paganos. ¿Se desprende de lo anterior que el cristiano tenga prohibido seguirlas? ¿Acaso debe analizar minuciosamente cada costumbre de su comunidad para ver si en algún momento o lugar tuvo connotaciones negativas? Pablo señala que donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. 2 Corintios 3, 17. Santiago 1, 25. Dios desea que nos valgamos de tal libertad, no como incentivo para los deseos egoístas, sino para educar nuestras facultades perceptivas a fin de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Gálatas 5, 13. Hebreos 5, 14. 1 Pedro 2, 16. Por consiguiente, en los asuntos donde no exista una clara violación de los principios bíblicos, los testigos de Jehová no establecen reglas tajantes.
Más bien, cada cristiano debe evaluar las circunstancias en juego y adoptar una decisión personal. Busquemos la ventaja del prójimo. Significa lo anterior que con tal de que una costumbre no contravenga directamente las enseñanzas de las Santas Escrituras es siempre apropiado seguirla. No. Gálatas 5:13. Pablo indicó que el cristiano no ha de procurar solo su propia ventaja, sino la de los muchos. Debe hacer todas las cosas para la gloria de Dios y no convertirse en causa de tropiezo. 1 Corintios 10:31-33. De modo que quien desee la aprobación divina debe preguntarse: ¿cómo ven otras personas este hábito? ¿Encierra algún aspecto objetable para la comunidad? ¿Implicaría mi participación que acepto comportamientos o ideas que desagradan a Dios? 1 Corintios 9:19-23. 10:23-24. Aunque en líneas generales sean inofensivas, algunas costumbres pudieran practicarse en la localidad de forma contraria a los principios bíblicos. Por ejemplo, en determinadas ocasiones regalar flores pudiera adquirir un sentido especial que chocara con las enseñanzas de las Santas Escrituras. Así pues, ¿cuál debe ser la principal preocupación del cristiano? Aunque tal vez haya razones para examinar el origen de una costumbre, hay casos en los que importa más qué significa para las personas de la época y el lugar donde uno se halla. Si tuviera connotaciones antibíblicas o algún otro aspecto negativo durante cierto período del año o en determinadas circunstancias, el cristiano podría adoptar la sabia decisión de evitarla durante ese tiempo. Pablo oró para que el amor de los cristianos abundara con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Al evaluar con equilibrio las costumbres populares, estos se aseguran de las cosas más importantes, para que estén exentos de defectos y no hagan tropezar a otros. Filipenses 1:9-10. Al mismo tiempo, procuran que llegue a ser conocido de todos los hombres lo razonables que son. Filipenses 4:5. Hay antropólogos que señalan que en ocasiones se ofrecían ramos a los difuntos para que no acosaran a los vivos. Algunas costumbres antiguas, como cubrirse la boca al bostezar y regalar flores a los familiares de los difuntos, han perdido el significado primitivo. Mi reflexión sería la siguiente. Si el festejar los cumpleaños no está explícitamente condenado como un pecado en la Biblia y no existe siquiera un solo texto bíblico que lo prohíba, entonces esta prohibición de la Watchtower solo se trataría de un simple prejuicio por el simple hecho de que Juan el Bautista fue decapitado en el día del cumpleaños de Herodes. Nos hacemos una pregunta muy simple: ¿qué hubiera sucedido si en vez de haber ocurrido este decapitamiento, en el día del cumpleaños de Herodes, hubiera sido en el día de su matrimonio? ¿Acaso significaría esto, que casarse es un acto pagano y por lo tanto estarían los testigos de Jehová prohibidos de contraer matrimonio por este hecho? Ridículo, ¿verdad? Como bien dice este artículo novedoso de la Watchtower, de la Despertad del 8 de enero del 2000, página 26, este asunto de los cumpleaños podría dejarse como un asunto personal de conciencia del individuo, pues al no tener sustento bíblico para prohibirlo, el cristiano se estaría aislando del mundo en forma innecesaria, tal como dice esta revista, y quedando el cristiano como una persona excéntrica y rara ante sus familiares y el mundo, tan solo porque una organización religiosa Watchtower a la cual este cristiano es un miembro, lo ve todo malo y pecaminoso, innecesariamente. El mismo criterio puede aplicarse para el Día del Padre y de la Madre, y que deben dejarse estos festejos como asuntos personales de la conciencia del individuo, cuyas prohibiciones por la Watchtower no tienen ninguna base bíblica. Este artículo llama al debate y a la reflexión, pues la posición de la Watchtower, según este artículo, es que el individuo o el cristiano no se aísle innecesariamente del mundo en que vivimos y que se le haga la vida más dura, de lo que ya es para un testigo de Jehová, con tantas limitaciones y prohibiciones impuestas a sus miembros por la Watchtower, bajo pena de expulsión.